Primera de Pedro, su capítulo 5, versículo 5 al versículo 7. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice así: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria al nombre de Jesús. Puede cerrar sus ojos y vamos a orarle al Señor, a decirle que sea hablándonos en esta hermosa noche. Bendito Dios, te damos gracias una vez más. Gracias por tu presencia, gracias por la oportunidad que usted nos da, Señor, de estar una vez más en su casa. Gracias. Ahora te pedimos, Señor, en esta hermosa noche nuevamente, Señor, que sea usted abriendo nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a atesorar tu palabra, Señor. Háblame a mí, habla a todos nosotros, Padre, que vamos a escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Puede tomar su asiento, amada iglesia. Qué bueno es nuestro Dios, grande en misericordia, en amor y en todo lo que nosotros nos podemos imaginar. Él es grande. El Señor me dio un título, un tema, como usted quiera llamarlo, humillados bajo la mano de Dios. Humillados bajo la mano de Dios. Leamos el versículo 6 una vez más, de Primera de Pedro, su capítulo 5. Primera de Pedro, su capítulo 5, versículo 6, dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero, ¿qué significa la palabra humillar? Humillado. El significado de esa palabra es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza, la rodilla, o especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Eso significa la palabra humillar. Hay dos definiciones. Otro es abatir el orgullo y altivez de alguien. Vamos a ver sobre la humillación, el ser humillado bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Nosotros, amada iglesia, nosotros necesitamos humillarnos bajo la mano de nuestro Dios. Amén. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él, muchas veces aquí habla del doblar rodillas, el agachar la cabeza. Puede ser de una manera físicamente, literalmente, o lo podemos ver de un sentido espiritual, donde nosotros nos vamos a humillar. ¿Cómo nos vamos a humillar nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a agachar la cabeza en un sentido espiritual? Obedeciendo a la palabra de nuestro Dios. Obediencia hacia Dios. Porque cuando nosotros, amada iglesia, nosotros, el humillarnos ante nuestro Dios es reconocer nuestra condición. De esa manera nosotros nos humillamos delante del Señor. Porque nosotros podemos estar dentro de la iglesia, pero no estar humillados. Podemos demostrar que estamos humillados, pero realmente no estamos humillados ante la poderosa o bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Alguien que es humillado o está humillado va a reconocer la condición que vive, que tiene, o su relación con el Señor. Yo no sé usted, usted no sabe de mí tampoco,
Pero hay alguien que conoce de nuestra vida, conoce de su vida y conoce de mi vida. Que ante nosotros, ante Él nosotros no podemos ocultar nada, nada, ni la más mínima cosa que podamos decir, no, esto es tan pequeño que Dios no lo va a ver. No, Dios mira todo eso. Pero el estar humillado delante del Señor es reconocer nuestra condición ante Dios. ¿Cómo está tu condición delante de Dios? Hagámonos una pregunta, hagámonos un autoanálisis. ¿Cuál es mi condición? ¿Cómo está mi condición delante del Señor? ¿Cómo está? Si esta noche el Señor le hace ver a usted que usted está mal en alguna área o parte de su vida, necesita reconocer su condición, arrepentirse y apartarse de ahí. Porque alguien puede reconocer su condición, alguien puede arrepentirse, pero seguir en lo mismo. Pero cuando alguien se humilla verdaderamente bajo la poderosa mano del Señor, reconoce su condición y se aparta de lo que está haciendo. Eso es alguien que se está humillando delante del Señor, porque está reconociendo su condición, está pidiendo perdón a Dios y le está diciendo hasta aquí, hasta aquí. Y empieza a vivir bajo obediencia hacia Dios. Alguien que es humillado bajo la poderosa mano de Dios. Nosotros a veces leemos la palabra del Señor y lo miramos fácil, el ser humillado, pero muchas veces es difícil. Muchas veces es difícil para muchos reconocer su condición y apartarse de esa condición que tiene. Así es. Eso es difícil. Pero en el Señor nosotros sí podemos humillarnos. Amén. Nosotros sí podemos reconocer nuestros errores y apartarnos del mal camino o de las cosas que nosotros estemos haciendo o practicando. Inclinar o doblar rodilla. Inclinar o doblar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla, en señal de sumisión. Amén. Nosotros delante del Señor, si nosotros somos humillados o nos estamos humillando delante del Señor, eso se va a notar. El estar humillado delante del Señor es obedecer al Señor. Amén. Ante nuestro Dios, cuando alguien está humillado al Señor, debajo la mano del Señor, a todo lo que Dios le ponga a hacer, lo va a decir amén. Gloria a Dios. Alguien que está viviendo bajo obediencia, alguien que está diciendo, me humillo delante de ti, no soy nada y todo lo que yo hago es para agradarte. Amén. Todo en el Señor, todo es sí. Todo lo que el Señor nos ponga a hacer es sí. Es sí. Y eso es como una seña o señal o un fruto de que estamos viviendo humillados bajo la mano de nuestro Dios. Porque muchas veces nosotros no nos humillamos. Muchas veces nosotros nos sentimos superiores, super espirituales. Y no nos humillamos. Sentimos muchas veces que no necesitamos de Dios, que ya todo lo sabemos. Y no es así. Alguien que se humilla reconoce que le hace falta. Alguien que se humilla bajo la mano poderosa de nuestro Dios reconoce su condición, que su vida sin el Señor es nada. Pero su vida con el Señor es todo. En Jesucristo nosotros lo tenemos todo. Amén. No busques culpables, humíllate. Amén. No busques culpables, humíllate. ¿Qué pasa a alguien que no se humilla? Empieza a buscar culpables. No reconoce su condición.
Aunque esté haciendo tantas cosas y dice, estoy bien. Los malos, los que están mal son ellos, son ellas. Y no reconoce su condición. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestra condición y no busquemos culpables. Más bien busquemos misericordia ante nuestro Dios. Busquemos misericordia. No busques culpables. Pasa esto, cuando alguien tiene una condición mala o está haciendo algo indebido ante Dios, o deja de buscar a Dios, deja de asistir a la iglesia, deja de congregarse, deja de trabajar en la obra del Señor. Por cualquier razón el hermano o la hermana se fue de la iglesia. Antes de reconocer su condición, empieza a buscar culpables. Esto pasó por el pastor. Esto pasó por el hermano, por la hermana, por algo. Y empezamos a ver culpables, a buscar culpables. ¿Por qué no reconocer y humillarnos delante del Señor? Amén. Y reconocer. Nosotros, iglesia, necesitamos reconocer y saber a lo que nosotros venimos a la casa del Señor. Aleluya. Eso nosotros lo debemos de entender bien. Así me miran mal, así no me dan la mano. Así me miren con caras, como podemos decir. Pero si sabemos nosotros a quién venimos a adorar, eso no nos va a hacer alejarnos del Señor. Porque mucha gente se aleja del Señor por pequeñeces, por niñadas, como podemos decir esto. Iglesia, nosotros debemos de entender ante quién nosotros nos estamos humillando, ante quién nosotros doblamos rodilla cuando venimos a la casa del Señor. Aquí no venimos a doblar rodilla ante el pastor, ante el hermano o ante la esposa del pastor o ante la otra hermana, no. Aquí venimos a doblar rodillas ante el Creador del universo y nosotros debemos humillarnos ante Él. Solamente ante nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No busques culpables. No busques culpables. Porque te estás engañando a ti mismo. Mejor reconozca tu condición. Tu vida espiritual. Cuando nosotros sentimos que pasan los años y seguimos en lo mismo. Las mismas actitudes, todo. En lo mismo. No hay cambios en nuestra vida. Estamos como al principio. Antes de buscar un culpable, ¿por qué no crezco en el Señor? Antes de buscar culpables, ¿por qué no cambia mi estilo de vida? ¿Por qué sigo siendo igual? Y ¿sabe por qué? Es que a veces pasan los años y seguimos con las mismas actitudes. ¿Por qué? Porque no nos hemos humillado ante la mano poderosa de nuestro Dios. Cuando alguien reconoce su condición y dice, yo estoy mal en esta área, empieza a clamar al Señor. Orar al Señor es una manera de humillarse y decir, Señor, ayúdame. Y empiezas a orar, a clamar misericordia, Señor. Y yo no puedo salir de esto. Lo he intentado, han pasado meses o probablemente años y no puedo salir de esto. Todo aquel que se humilla y se acerca al Señor con un corazón sincero, tengámoslo por seguro que el Señor va a ayudarnos. Cuando alguien se humilla ante el Señor lo exalta, el Señor lo saca ahí porque está reconociendo su condición. Pero si usted y yo decimos, no, así estoy bien. Como hay mucha gente hoy dice, nada, ¿para qué voy a la iglesia? Mejor me quedo en la casa y así estoy bien. ¿Para qué voy a orar? Así estoy bien. ¿Para qué voy a leer la Biblia? Así estoy bien. ¿Se estará humillando delante del Señor? No está reconociendo su condición. Porque nosotros como seres humanos, este ejemplo lo ha puesto el pastor muchas veces.
nosotros le damos de comer a nuestra carne. Le damos de comer y 3 veces al día o hasta mucho más. Cuando se te antoja algo y tú tienes a la mano, vas y agarras y comes más de lo normal. Ahora nosotros en el Señor debemos de reconocer, debemos de humillarnos es reconocer nuestra condición. Debemos reconocer que nos hace falta congregarnos. Nos hace falta orar. Nos hace falta ayunar. Nos hace falta leer la Biblia. Necesitamos reconocer eso. Porque si nosotros no reconocemos, podemos pensar que estamos bien. Pero estamos viviendo, o sea, no estamos mostrando esos frutos de que estamos siendo humillados bajo la poderosa mano de nuestro Dios. El humillarnos ante Dios nos lleva a decir a Dios, hágase tu voluntad. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, cuando no nos humillamos ante Dios, hágase como yo quiera. Eso es como yo quiera. Eso va a ser como yo quiera, como yo lo decida. Pero cuando alguien está humillado ante el Señor, va a decir, Señor, agacho mi cabeza y que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad, hágase tu voluntad. No como yo quiera, sino como a usted le parezca lo mejor. Amén. Eso es actitud de una persona, de un hermano, de una hermana que está viviendo humillado bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Jesucristo. Jesús, vamos a leerlo en Mateo su capítulo 26, versículo 38 al 39, vamos a leerlo. Mateo su capítulo 26, versículo 38 y versículo 39. Cuando lo tenga puede decir un amén. Mateo su capítulo 26, versículo 38 y 39. Mire quién está hablando aquí, Jesús mismo, dice. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, sino como tú. Gloria al nombre glorioso de Jesús. Amén. Jesucristo, poniéndonos un ejemplo a nosotros. Jesucristo en su humanidad, Él no hacía lo que Él quería. Hablando en su humanidad, Él dijo a sus discípulos, las cosas que yo hago, no las hago porque yo quiero, sino el Padre que mora en mí, dice, Él hace las obras. Él era guiado. Jesús en su humanidad. Jesús en su humanidad era una persona de sangre, de hueso, de carne, como usted y como yo. Así era Jesús. Ahora nosotros miramos a Jesús aquí, humillado, siendo ese el único Dios que ha existido, que vino y se manifestó a este mundo. Ese Dios todopoderoso se vino y se hizo como a nuestra condición, como nosotros los seres humanos. Dios, Jesús, que es el todopoderoso, se humilló. Y nosotros muchas veces no queremos humillarnos delante del Señor. Queremos que Dios haga cosas en nuestra vida. ¿Cuántos quieren que Dios haga cosas en su vida o en su familia? Necesitamos humillarnos. Porque si nosotros no nos humillamos, no vamos a ver la gloria de Dios. En otras palabras, si nosotros no vivimos en obediencia a Dios,
no vamos a ver la gloria de Dios. Aunque deseemos, aunque queramos, pero si no le obedecemos a Dios, no vamos a ver la gloria de Dios. Leamos Lucas 14:11, que dice Lucas 14:11. Lucas 14, versículo 11. Cuando lo tenga, puede decir un amén. Dice la palabra del Señor Jesús así: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo aquel que se enaltece será humillado, y todo aquel que se humilla será enaltecido. Yo creo que todos nosotros queremos ser enaltecidos ante los ojos de Dios. Queremos que Dios se glorifique en nuestra vida, queremos que Dios se glorifique en nuestra familia. Pero muchas veces nosotros no nos humillamos, no obedecemos a Dios. Dios nos habla de una y de otra manera y no obedecemos a la voz de Dios. Muchas veces Dios nos dice: esto no quiero que lo hagas, esto es lo que tú estás haciendo, eso está mal, eso no me gusta, eso no me agrada. Y nosotros decimos: así estoy bien, no pasa nada, así estoy bien. Eso no es estar humillado delante del Señor. Si quieres ver días buenos, o si nosotros queremos ver la gloria de Dios, la mano de Dios obrando en nuestra vida y en nuestra familia, necesitamos humillarnos delante del Señor. Porque cualquiera que se enaltece, cualquiera que dice: yo no necesito, yo puedo solo, yo esto, yo lo otro, Dios lo mira de lejos. Pero todo aquel que dice: Señor, mi vida sin ti es nada. Todo aquel que dice: Señor, a mí me hace falta mucho orar, me hace falta mucho ayunar, me hace falta mucho leer tu palabra, me hace falta mucho, Señor. Cuando nosotros reconocemos eso, el Señor empieza a obrar en nuestra vida, porque está reconociendo tu condición. Yo creo que todos aquí somos necesitados de Dios. Todos nosotros, yo necesito del Señor. Usted lo necesita también, pero usted necesita reconocerlo. Yo reconozco, porque esto es personal entre yo y Dios, usted y Dios. Eso es personal. Yo reconozco que me hace falta mucho de Dios. Yo necesito de Él. Usted necesita reconocer y decirle al Señor: yo necesito de ti. Necesito que me llenes de fuerza, que me llenes de fe, que me llenes de tu Santo Espíritu, que me llenes de ese poder de lo alto. Necesitamos reconocer nuestra condición para que el Señor nos mire de cerca, porque cuando nosotros nos humillamos ante el Señor, Él nos mira de cerca. Él inclina su oído a escuchar nuestra voz o nuestra petición o clamor, amada iglesia. Necesitamos. El humillarnos ante Dios nos lleva a decirle a Dios: hágase tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Leamos Hechos 9, 4 al 6. Hechos su capítulo 9, versículo 4 al versículo 6. Usted sabe esta historia, una historia muy, muy bonita. Es la conversión de Saulo. Mire, alguien que se humilla, alguien que reconoce su condición. No lo reconoció voluntariamente, pero lo reconoció. Gloria al Señor. Hechos su capítulo 9, versículo 4. Versículo 4 al versículo 6 dice así: y cayendo en tierra, dice, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Ya cuando se vio al suelo, estaba ella su condición que él no veía. Y él dijo: ¿qué quieres que yo haga?
antes que se humillase o que Dios humillara de esa manera a Saulo, o le llamara de esa manera a Saulo, nunca dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, yo hago lo que yo quiero. Pero cuando Jesús trató con Saulo, ya estando ahí abajo en esa condición, él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Reconoció. Cuando alguien se humilla, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué tú quieres que yo trabaje en tu obra? ¿Qué quieres que yo haga en tu obra? Y cuando nosotros hablamos así con el Señor hace cosas grandes en nuestra vida. Amén. ¿Quién eres, Señor? Nosotros, para humillarnos ante el Señor, nosotros tenemos que saber quién es nuestro Dios. Amén. Para podernos humillar. Mucha gente no se humilla ante Dios, o mira en poco el congregarse, en poco en adorar al Señor, porque aún no han conocido a Jesús verdaderamente. Porque cuando Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Que quería saber quién era el que lo estaba hablando. Y nosotros necesitamos a quién nosotros lo estamos adorando y a quién nosotros lo estamos escuchando. Usted y yo muchas veces podemos decir, es el pastor que está hablando ahí, es el hermano. No, necesitamos reconocer la voz de Dios para podernos humillar. Mientras nosotros no reconocemos quién es el que nos habla, nunca nosotros nos vamos a humillar o vamos a reconocer nuestra condición. Nunca. Necesitamos saber. Por eso leemos la palabra del Señor y sabemos que esta palabra es Dios mismo hablándonos. Dios mismo. No diga el pastor lo dijo, no, Dios mismo nos está hablando. Amén. Muchas veces Dios nos confronta en nuestro pecado, en nuestros errores. Dios nos hace ver. Y Él nos hace ver eso ¿para qué? Para que nosotros nos humillemos ante Él y reconozcamos nuestra condición, que estamos mal y que necesitamos de Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que escuchemos la voz de Dios. A veces nosotros queremos que un ángel del cielo venga y nos hable. Y Dios lo puede hacer porque Él es soberano, Él es todopoderoso, lo puede hacer. Pero aquí el Señor nos ha hablado, nos habla a través de su palabra. A cada vez que nosotros venimos a la iglesia, nosotros comemos de la palabra del Señor, oímos la voz de Dios. ¿Quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Cuando él escuchó esa voz, Jesús, él dijo, ahora sí, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dio instrucciones a Saulo. Si nosotros reconocemos nuestra condición delante del Señor, nosotros podemos decirle al Señor esta noche, Señor, ahora yo sé que tú me estás hablando. Yo sé que el que me hace sentir eso feo cuando estoy a punto de desviar mi pie o salirme del camino, ahora yo entiendo que es usted estorbando mi camino. Entonces, Señor, reconozco que yo lo necesito, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Reconozcamos nuestra condición y acerquémonos al Señor. Nosotros miramos que después de que Saulo dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús. Ahora, si tú eres Jesús, ahora, ¿qué quieres que yo haga? Y él dijo, levántate. Y le dio instrucciones y Saulo se levantó. Y de ahí en adelante nosotros miramos que ya la vida de Saulo ya no era igual. Amén. Habían surgido cambios en la vida de Saulo. Eso pasa en la vida de un cristiano. Amén. O de una hermana. Lo mismo de una hermana o de un hermano. Eso es lo que sucede cuando alguien reconoce a Jesús como su Dios, como su Padre, como su amigo, como su todo. Cuando alguien reconoce a quién está adorando, cuando alguien reconoce que cuando
La palabra del Señor confronta su pecado, su error y dice, Dios me está hablando. Cuando esa persona empieza a entender y a identificar la voz de Dios, van a empezar a surgir cambios en la vida de cada uno de nosotros y ya nuestra vida ya no va a ser igual. Nuestra vida ya va a ser diferente. Van a empezar a haber cambios en nuestra vida, porque eso fue lo que pasó con Saulo. La humillación se va a reflejar, escuche esto, con reverencia. El humillarnos ante el Señor se va a mirar. Reverencia, gratitud, disposición para aceptar llamamientos del Señor, consejos y corrección. Sí, ¿está entendiendo esto? Amén. La humillación se va a reflejar con reverencia ante Dios, gratitud ante Dios, disposición, dice, para lo que sea, para lo que Dios quiera, para lo que la voluntad de Dios es conmigo. Disposición para aceptar llamamientos, consejos y corrección. Aleluya. Bendito Jesús. En el Señor solo hay esta palabra, sí, Señor. Obedecerle al Señor, decirle sí, sí, aquí estamos. Gracias, hermana, esa palabra. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, cuando nosotros nos humillamos, suceden cosas grandes en nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Hay beneficios, iglesia, al humillarnos, el oír la voz de Dios y obedecerlo, porque podemos oír la voz de Dios. Dios nos puede estar hablando esta noche, Dios nos puede estar hablando en nuestra vida. Podemos oír la voz de Dios, pero no obedecerlo. Alabado Jesús. Eso ya es problema de cada uno de nosotros. Así es. Dios quiere que escuchemos su palabra y que lo obedezcamos. Pero si escuchamos palabra y no lo obedecemos, eso ya es problema de cada uno de nosotros. Pero yo creo que todos los que estamos aquí, los que adoramos, los que buscamos del Señor, de los que están aquí, de los que están a nivel mundial, yo creo que el propósito de venir y adorar al Señor, iglesia, es para exaltarle el nombre de Jesús. Amén. Es una manera de agradecerle al Señor, una manera de nosotros llenarnos también de esa presencia, de alimentarnos espiritualmente. Gloria a Dios. Beneficio de la humillación ante Dios, se alcanza misericordia. Cuando nos humillamos ante Dios, alcanzamos misericordia. Gloria a Dios. Leamos 2 de Corintios 7:14. Vamos a leer Segunda de Crónicas 7:14. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Segunda de Crónicas 7:14. Cuando lo tenga puede decir un amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Promesa del Señor. Beneficios de alguien que se humilla. Si se humillare mi pueblo, está hablando a la iglesia. Amén. Y la iglesia no son las paredes, es usted, soy yo. El Señor nos está diciendo a nosotros, si tú te humillas, si yo me humillo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. En otras palabras, Rodolfo, si tú te humillas, si tú oras, si tú buscas mi rostro, y te conviertes de tus malos caminos, yo voy a oír desde los cielos. Yo voy a oírte, voy a escucharte. Pero si tú no te humillas, o no oras, o no buscas mi rostro, no voy a poder hacer nada por ti. Así es. Pero si tú te humillas, buscas mi rostro, oras, buscas mi presencia, que dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré tus faltas. Amén.
Perdonaré tus pecados. Amén, así es. Y sanaré tu tierra. Mencioné mi nombre, Amén, gloria a Dios. pero mencioné el suyo. Así es. Dios menciona el tuyo, tu nombre tuyo. Él dice, si te humillas, si oras, si buscas mi rostro, si reconoces tu condición y te convirtieres de tus malos caminos. ¿Qué quiere decir te convirtieres de tus malos caminos? Es que te alejes de esas cosas que están estorbando tu vida, tu relación con el Señor. Si tú te apartas de eso, yo voy a escucharte, voy a tener misericordia, te voy a perdonar y voy a sanar tu tierra. En otras palabras, voy a sanar tu vida, tu alma, porque usted y yo somos tierra. Somos tierra. Y pueden haber muchas cosas en nuestra vida que pueden estar perjudicando nuestra tierra, nuestra vida. Y el Señor dice, yo sanaré tu tierra. Amén. ¿Qué pasa? Ahí donde trabajamos, a veces le echan vitamina a las tierras y siembran unas plantas para después disquearlo, y eso le ayuda a la tierra. Podemos decir que son vitaminas para que esa tierra se fortalezca. Nuestra vida en el Señor es nuestro Dios, nuestro Dios es el que se encarga de sacar lo que no está bueno o lo que está produciendo plaga, hablando en un sentido espiritual. Eso Dios se encarga. Hay cosas que usted y yo no podemos hacerlo, pero si nosotros reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestra condición y decirle, Señor, sana mi tierra, nosotros reconocemos nuestra condición, estoy seguro que Dios va a empezar a sacar esto y esto otro. Y cuando nosotros nos demos cuenta, lo que practicábamos antes ya no existe, no quedó ni seña ni marca en nuestra vida. ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? No, es que el Señor escuchó tu clamor. Es que te humillaste, es que reconociste tu falta. Mientras nosotros no reconocemos nuestra condición, Dios no va a hacer nada por nosotros. Pero si reconocemos, Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Vamos a alcanzar misericordia. Si mi pueblo se humillare, si nosotros nos humillamos delante del Señor, nuestra vida va a cambiar. Si nosotros no nos humillamos, vamos a seguir siendo los mismos mal hablados. Si nosotros no nos humillamos delante del Señor, vamos a seguir viviendo, actuando, pecando como el mundo vive en su mundo, en su pecado. Si nosotros no nos humillamos delante del Señor, pero si nosotros nos humillamos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Una verdadera humillación trae cambios en nuestra vida. Leamos Jonás capítulo 3 versículos 7 al 10. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. En Jonás capítulo 3 versículo 7 al versículo 10. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice así: E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno, dice, de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe, dice, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría. Y se arrepintió del mal que había dicho y que les haría, y no lo hizo. Si ve, cuando alguien se humilla, amén, cuando alguien reconoce su falta, alcanza misericordia. Nínive, una ciudad pecadora,
Nínive, una ciudad donde se practicaba el pecado, ya el pecado de ellos pues ya era demasiado. Y Dios les mandó una predicación, una predicación muy corta. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ahí va Jonás. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y ellos reconocieron, el rey reconoció que estaba mal. Y sabía que toda esa ciudad estaba mal. Y dijo, vamos a hacer esto, vamos a ayunar. Ahora, animales y todo lo que hay, que no coman ni beban agua. Tal vez Dios tenga misericordia, se arrepiente de lo dicho y ya no nos castigue. Empezaron a hacerlo, reconocieron su condición y se humillaron delante del Señor. Y el Señor los perdonó. El Señor perdonó a esa ciudad y no los destruyó. Por eso la humillación trae cambios, la humillación. Amén. Cuando nosotros nos humillamos, alcanzamos misericordia. Leamos segunda de Samuel, versículo 12. En el capítulo 12, versículo 13. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Gloria al nombre de Jesús. Cuando lo tenga puede decir un amén. Segunda de Samuel 12, versículo 13. Gloria al nombre de Jesús. Dice así: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pequé. Nosotros sabemos esa historia de David, que él falló con la mujer, una mujer casada, Betsabé, le falló a Dios. Y pensaba que Dios no lo estaba viendo. Él sabía que Dios es todopoderoso, pero no sé si se le olvidó en ese momento, no lo sé. Pero le falló al Señor. Y el Señor lo confrontó. Dios mandó a Natán, profeta, y le dijo lo que él había hecho. Pero David reconoció su falta, reconoció su error. Y él ya no volvió a hacer lo que él hizo. Se arrepintió. Amén. Salió de ese mal camino y se convirtió más bien al Señor. Dios tuvo misericordia de él. Pero ¿qué tuvo que hacer? Reconoció su error y se humilló. Leamos Salmo 51. Salmo 51, ya vamos a terminar, mis hermanos. En Salmo 51, versículo 1 al 4. Mire un clamor de David. Y muchas veces nosotros ni le clamamos al Señor. Muchas veces sabemos que estamos mal, pero como que ya el ser humano, el hombre, la mujer se ha acostumbrado en su pecado que ya ni perdón le pide a Dios, porque ya se acomodó. Pero es necesario que nosotros nos humillemos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Gloria al nombre de Jesús. Un hombre humillado, un hombre arrepentido de su error, de su falta. A Dios le gusta que el hombre y la mujer se humille, reconozca su condición y deje ese camino y vuélvase al Señor. Amén. Que nos volvamos a Él. Dice: si mi pueblo se humillare,
si mi pueblo se humillare, yo sanaré su tierra, yo cambiaré su vida. Si mi hijo, si mi hija reconoce, yo cambiaré su vida. Si nosotros nos humillamos delante del Señor, nosotros vamos a ver la gloria de nuestro Dios. Miren lo que hizo Jesús. Leamos Filipenses 2, versículos 6 al 9. Filipenses su capítulo 2, versículos 6 al 9. Gloria al nombre de Jesús. Y les invito a ponerse de pie. Gloria al nombre de Jesús. Filipenses su capítulo 2, versículo 6 al versículo 9. 2, 6 al 9. Dice así: lo que hizo nuestro Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Alabado Dios. Así es. El Señor se humilló. Y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Para no humillarnos, para no reconocer nuestra condición. Sí, Señor. Dios nos ha llamado. Él nos tiene aquí. Sí, Señor. No estamos por suerte, por casualidad en la casa del Señor. No. El Señor nos llamó. Y Él se puso de ejemplo delante de nosotros, que Él se humilló. Y nosotros debemos también humillarnos delante del Señor, reconocer nuestra condición y buscar el rostro del Señor. Y el Señor tendrá misericordia de nosotros. El Señor hará cosas grandes en nuestra vida si nosotros reconocemos nuestra condición. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Mire, nosotros miramos a Jonás. Jonás, muchas veces Dios va a intervenir, muchas veces. Muchas veces nosotros tenemos que reconocer nuestra falta. Otras veces Dios va a permitir que bajes abajo, para que estando ahí abajo en esa condición reconozcas que tu vida sin Dios es nada. Eso pasó con Jonás. Eso pasó con Saulo. Dios le hablaba a Jonás, Dios le hablaba, le mandó un mensaje, le dijo, ve. Pero Jonás no se humilló, porque el que se humilla ante Dios obedece. Aleluya. Y hace lo que Dios le dice que haga. Amén, así es. Y lo hace alguien que se humilla. Pero alguien que no se humilla dice, no, Dios otro día, Dios cuando yo quiera. Y eso no es humillarnos. ¿Y qué pasó? Por no obedecer la voz de Dios. No había necesidad de que Jonás fuese tragado por un pez. No había necesidad. Pero él no se humilló ante Dios. No había necesidad. No hay necesidad de que nos pasen cosas. No hay necesidad que nosotros toquemos fondo para reconocer al Señor o para humillarnos. No hay necesidad. ¿Por qué no reconocer al Señor antes de que toquemos fondo, reconocer nuestra condición y empezar a clamar a Dios misericordia? Y el Señor hará cosas grandes en nuestra vida. Jonás duró 3 días allá en lo profundo del mar. Allá reconoció, allá se arrepintió, allá abajo. Cuando estaba allá abajo, él se arrepintió de su desobediencia y le dijo, Señor, pues, dame otra oportunidad.
Y Dios tuvo misericordia, Gloria a sacó a Dios. Jonás de ahí. Aleluya. Y ahora sí fue a cumplir, ahora sí obediente, ahora sí voy, Señor. No hay necesidad que me lo vuelvas a repetir y yo voy. Solo dame la oportunidad. Y fue. Por eso, amada iglesia, el Señor quiere que nosotros nos humillemos delante del Señor. Reconoce tu condición. Tenemos tal vez muchos años dentro de la iglesia, 5, 10, 15, 20. Probablemente, ¿cuál es tu condición delante del Señor? Pero esta noche podemos decirle, Señor, yo reconozco que me hace falta. Necesito buscarte más. Necesito buscarte más. Jesús dice, acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros. Yo le invito, amada iglesia, a buscar un lugar. ¿Quiere pasar acá al frente? Vamos a platicar con nuestro Dios. Usted conoce su vida, conoce usted y Dios. Probablemente yo no sé, usted no sabe de mi vida, no sabe qué hago, qué no hago. Usted no lo sabe. Pero Dios que conoce todo, y ese Dios que conoce todo, está aquí en esta hermosa noche. Y Él me está hablando a mí. Él me está hablando a mí, no sé a usted. Si usted siente que Dios le ha hablado, reconozca su condición. Y hable con el Señor esta hermosa noche, porque Él está aquí. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Humillados, reconozcamos que ante nosotros, ante quien nosotros estamos, no es cualquier ser. Reconozcamos que cuando venimos a la iglesia, no venimos porque no tenemos nada que hacer en casa. Reconozcamos que venimos a la casa del Señor porque Él está aquí. Reconozcamos nuestra condición. Señor, dile al Señor esta noche, Señor. Muchas veces, Señor, yo he tomado en poco el congregarme. Muchas veces yo he tomado en poco, Señor.